Buenos días, vamos a comenzar con la clase de hoy de sangre e inmunidad. Vamos a ver estos temas que se detallan aquí en cuanto a lo que sería la sangre. Y aquí con respecto a la linfa e inmunidad. Bueno, la sangre se define como un tejido conectivo especializado fluido y está compuesta por plasma en un 55% y elementos formes en un 45%. El plasma a su vez está formado por agua, sustancias orgánicas e inorgánicas y gases, y los elementos formes serían los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, que quieren decir lo mismo, glóbulos blancos o leucocitos, y las plaquetas, ¿sí? O trombocitos. El color rojo de la sangre se debe al hierro de la hemoglobina que está contenida en un glóbulo rojo. El plasma se compone en un 90% de agua, sustancias inorgánicas, estaría formada por sodio, cloruro, potasio, bicarbonato, yodo, hierro, calcio, magnesio y otros iones, sustancias orgánicas como proteína, glucosa, lípidos, vitamina, urea, creatinina, ácido úrico, amoníaco, y los gases tienen más afinidad por el dióxido de carbono que por el oxígeno. En cuanto a las funciones de la sangre, es un medio de transporte para llevar nutrientes como también oxígeno, vitaminas, hormonas, fármacos a todas las células del organismo. Conduce el calor, la temperatura corporal normal es de 36 a 36,5, mantiene la presión arterial, participa en la hemostasis y coagulación, actúa en la defensa del organismo y actúa también en la homeostasis del medio interno a través del equilibrio ácido-base, manteniendo un pH normal aproximado de 7,4. Interviene en la hematopoiesis, que sería la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Con respecto a la médula ósea, es el lugar donde se produce la sangre porque contiene las células madre que originan los tres tipos de células sanguíneas que son leucocitos, hematíes y plaquetas. En cuanto a la hematopoiesis, hay una célula formadora de toda, que es una célula madre pluripotencial o totipotencial, que se denomina hemocitoblasto. Este hemocitoblasto sí va a dar lugar al proeritoblasto, al mieloblasto, al linfoblasto, al monoblasto y al megacardioblasto. El primero, el proeritoblasto, da lugar se diferencia en eritoblasto policromático, que luego va a formar los eritrocitos o glóbulos rojos. El mieloblasto, ¿sí?, va a dar lugar tanto a los basófilos, a los eosinófilos y a los neutrófilos, que son granulocitos, es decir, son glóbulos blancos que poseen gránulos en su citoplasma si yo los observo en un microscopio. Y el hemocitoblasto también da lugar al linfoblasto, ¿sí?, que luego da origen al linfocito, y al monoblasto sí que da lugar al monocito. Y el megacardioblasto sí va a dar lugar al megacariocito y a los trombocitos. El linfocito y el monocito no tienen gránulos en su citoplasma y también forman parte de la serie de los glóbulos blancos. En cuanto a los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos, van a transportar el oxígeno hasta los tejidos gracias a la presencia de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína globular que está presente en los eritrocitos y su función principal es el transporte de oxígeno a los tejidos. Es la encargada de otorgarle el color rojo a la sangre. La estructura está formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta y 4 grupos hemo. En cuanto a los glóbulos blancos o leucocitos, la función general de los glóbulos blancos es combatir la inflamación y la infección. Los leucocitos, granulocitos o polimorfonucleares son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y los morfonucleares serían los monocitos y los linfocitos.
Bueno, tienen distintas funciones. Los neutrófilos actúan en la fagocitosis, destrucción de bacterias, ¿sí? En los eosinófilos combaten los efectos de la histamina en las reacciones alérgicas. Los basófilos liberan heparina, ¿sí? Los linfocitos van a mediar en todas las respuestas inmunológicas. Los linfocitos B se transforman en células plasmáticas que secretan anticuerpos y los linfocitos T atacan a las células invasoras. Y los monocitos también tienen que ver con la fagocitosis, al igual que los neutrófilos. En cuanto a los megacariocitos o plaquetas, o trombocitos también, participan en el proceso de hemostasia, coagulación de la sangre. El estudio de los elementos formes de la sangre se denomina hemograma. Bueno, en el hemograma yo voy a tener, ¿sí?, los glóbulos rojos, que varía en la mujer de 4 a 5 millones por milímetro cúbico y en el hombre de 4 millones y medio a 5 millones y medio por milímetro cúbico, y esto tiene que ver con la estatura. Los glóbulos blancos de 5.000 a 10.000 y los neutrófilos son los que están mayormente representados, ¿sí? Y las plaquetas son de 200.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Los antígenos de membrana, ¿sí?, van a constituir lo que sería el sistema ABO, ¿sí?, o AB0, y aquí vamos a definir algunas cosas, ¿sí?, como lo que es un aglutinógeno, una aglutinina y los tipos de sangre. Un aglutinógeno es una sustancia que actúa como antígeno y estimula la producción de aglutinina, sería una proteína, lo que produce el aglutamiento o adhesión de agentes patógenos. Y la aglutinina son globulinas de tipo gamma producidas por las mismas células que producen los anticuerpos frente a antígenos extraños, ¿sí? Antes hemos dicho que esa capacidad la tenían los linfocitos B. El sistema AB0 está basado en dos antígenos glucolípidos llamados A y B. Las personas cuyos glóbulos rojos solo exponen el antígeno A tienen sangre de grupo A. Los que solamente exponen el B, ¿sí?, tienen sangre tipo B. Y los individuos que tienen antígenos tanto A como B son del grupo AB. Y aquellos que no tienen ningún tipo de antígeno, que son del grupo O del grupo 0. El plasma sanguíneo contiene anticuerpos llamados aglutininas que reaccionan con los antígenos A o B si ambos son mezclados. Esto ha cobrado especial importancia en las transfusiones sanguíneas, donde se vio, ¿sí?, hasta incluso a principios del siglo XX, que la gente moría cuando era transfundida o en el trasplante de algún órgano, ¿sí? Y eso se han hecho pruebas para ver que no solo, ¿sí?, el grupo sanguíneo lo que podía ser incompatible, sino también el factor. Entonces, en resumen, hasta aquí los sistemas ABO o AB0 y RH, que sería el factor, están determinados genéticamente y se basan en respuestas antígeno-anticuerpo. En el sistema B0, la presencia o ausencia de los antígenos A o B en la superficie de los glóbulos rojos determina el grupo de sangre que tiene una persona. Con respecto al factor RH, fue aislado este mismo en el monos rhesus y el mismo puede estar siendo positivo o no estar. La ausencia del factor sería que la persona es RH negativo. El sistema RH para la clasificación de la sangre, ¿sí?, recibe el nombre debido a este mono que les acabo de decir, y al igual que los grupos AB0, este sistema se basa en antígenos de superficie de los eritrocitos, es decir, el que lo posee es positivo y la ausencia del mismo es negativo. Ahora bien, en cuanto a la hemostasia y coagulación, los mecanismos por el cual cesa una hemorragia, pero a la vez evita la hipercoagulación sanguínea, se denomina hemostasia, ¿sí? ¿Qué ocurre en la hemorragia? ¿Sí? Es decir, en esta hemorragia va a haber un mecanismo, que es esta hemostasia y coagulación, en donde los pasos son primero una vasoconstricción para evitar la pérdida de sangre, después la agregación plaquetaria y luego la coagulación en sí. En cuanto a la fase de la hemostasia, hay una lesión de un vaso, hay vasoconstricción, hay un tapón plaquetario, hay formación del coágulo de fibrina y hay fibrinólisis y proliferación del tejido fibroso. Son muchos los factores que intervienen, sí, son 13 en la coagulación, pero nosotros ya esto, como lo vimos anteriormente, lo vamos a dejar hasta aquí nomás.
En resumen, podemos decir que la coagulación normal requiere vitamina K y es seguida por la retracción de un coágulo y finalmente por la fibrinólisis o disolución del mismo. Cuando se produce en un vaso no dañado se denomina trombosis y un trombo que migra desde su sitio de origen se denomina émbolo. La inmunidad, pasando al otro tema, es la capacidad de defenderse frente a sustancias extrañas, organismos patógenos o células cancerosas que tiene el individuo, ¿sí? Las sustancias que el sistema inmunitario reconoce que provocan las respuestas inmunitarias son los antígenos, es decir, el antígeno es esa proteína o ese agente que es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria. En cuanto a la inmunidad, ¿sí? Según el origen puede ser natural o innata, ¿sí? O adquirida y adaptativa. Y la función, ¿sí? De acuerdo a la función, es activa o pasiva. La inmunidad sería el estado de resistencia que tienen ciertos seres vivos ante una acción patógena que proviene de microorganismos u otras sustancias extrañas. Las células T y B, ¿sí? Células que llevan a cabo la respuesta inmune, ¿sí? Tendríamos el timo, el vaso, ¿sí? La médula ósea, el hígado. En cuanto a los tipos de inmunidad, tenemos innata, que nacemos con ella y se debe a procesos generales no dirigidos a microorganismos específicos, ¿sí? Por ejemplo, el reflejo de la tos, que sería de barrera, para sacar un cuerpo extraño, las enzimas de las lágrimas, las enzimas en los aceites de la piel, el moco que atrapa bacterias y partículas pequeñas, la piel, ¿sí? Y la adquirida, que aparece cuando el cuerpo es atacado por primera vez por una bacteria, virus o toxina y se dirige a microorganismos específicos y puede ser activa o pasiva. ¿Sí? Entonces, en la inmunidad activa se adquiere por medio de vacunas, que sería la inoculación de virus vivos atenuados, y la protección puede durar toda la vida o a veces hay que poner, por supuesto, los refuerzos de las mismas, ¿sí? La primera, la segunda, hasta la tercera dosis. La inmunidad pasiva consiste en la inoculación intravenosa de inmunoglobulinas, ¿sí? Que serían anticuerpos. Y muchas gracias.